Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos con AppSheet o AppSheet o como lo quieren llamar. Yo tengo la costumbre de llamarlo AppSheet, pero es una aplicación muy interesante y vamos a ver cómo funciona. Aquí ven, estoy utilizando con mi teléfono móvil o mi celular la aplicación que he creado para recoger los pedidos y que cuando rellenamos con pedidos nuevos se nos actualiza automáticamente en nuestra hoja de cálculo de Excel. Y bueno, si quieren aprender cómo se hace, quédense conmigo y vamos a ver el vídeo. Bueno, para crear nuestra primera aplicación con Google Drive y con AppSheet, tenemos que tener pues una cuenta en AppSheet y una cuenta de Google. ¿Vale? En principio, para entrar en AppSheet ponemos AppSheet en el Google, en el buscador de Google, y el primer resultado que nos aparece pinchamos y entramos en la página web de AppSheet. ¿Vale? Y luego para acceder a Google Drive, pues lo mismo. Nos iríamos a Google, el buscador, ponemos Google Drive y en el primer resultado que nos aparece, y pinchamos en el botón Ir a Drive. Y entonces nos aparece la cuenta con la que queremos acceder a nuestro disco duro en la nube, que es Google Drive. Pinchamos ahí, tendríamos que poner la contraseña de nuestra cuenta de Google y entraríamos ya en el espacio de Google Drive. En este caso yo no tengo ningún archivo todavía, ningún fichero en el Google Drive, pero voy a subir el fichero que voy a utilizar para crear la aplicación. ¿Vale? Le damos a nuevo, subir archivo y voy a ir a donde tengo yo el archivo y elijo el fichero pedidos, que es el que voy a utilizar para crear la aplicación. Voy a abrirlo aquí en Google Drive, que lo puedo abrir también, para que vean realmente qué es lo que tiene este fichero. Bueno, este fichero tiene una tabla de, donde detallamos clientes, fecha, número de pedidos, cantidad 1, cantidad 2, artículo 2, cantidad 3, artículo 3, etcétera. Así hasta 5 artículos para poder crear un pedido con 5 artículos. Luego tengo otra hoja en el libro de Excel donde tenemos los artículos, una lista de los artículos, y luego tengo otra hoja de los clientes donde tengo un listado de clientes. Simplemente esto es lo que tengo. Vale, entonces este fichero lo tengo en Google Drive. Voy a cerrar aquí esta pestaña. Tengo el fichero en Google Drive. Y ahora me tendría que ir a la página web de AppSheet porque voy a crear mi cuenta. Entonces pincho en Start for Free. Y él me pregunta de qué espacio en la nube quiero entrar. Puedo entrar por Office, por Dropbox, pero yo voy a entrar por este que pone Google Sheet and Forms, que es el de Google Drive. Entonces pinchamos ahí y simplemente tenemos que decirle cuál es nuestra cuenta de Google. Pinchamos, le decimos que sí, que le permitimos entrar en la cuenta de Google. Y en este caso solo tendremos que esperar a que él nos acceda a la cuenta de Google Drive. Entonces ahora mismo ya ha accedido y lo primero que nos pregunta es que si queremos crear una nueva aplicación. Create a new app. Entonces nosotros vamos a pinchar en Start with your own data, es decir, empezar con nuestros propios datos. Pinchamos ahí y le vamos a poner el nombre de la aplicación, que sería pedidos. Y aquí en la categoría ponemos cualquier cosa porque esto a nosotros no nos influye para nada. Simplemente es un control de la aplicación. Y pinchamos en Choose Your Data. Y elegimos el fichero que acabamos de subir, que sería pedidos. Esperamos un poco a que se conecte con el fichero de Excel que tenemos en Google Drive. Tarda un poquito porque tiene que enlazar con el fichero. Y una vez que ya conecte con el fichero, automáticamente nos va a crear la aplicación en AppSheet. Vale, en AppSheet las pestañas, las que vamos a usar más,
van a ser la pestaña Data y la pestaña UX. En la pestaña Data vamos a tener las diferentes tablas. Él nos ha cogido por defecto la tabla pedidos, pero tenemos que decirle que añada la tabla artículos y la añade. Y luego tenemos que decirle que añada la tabla clientes. Vale, entonces ya en este caso ya tendríamos las tres tablas añadidas a nuestra aplicación. Bueno, para configurar la aplicación tenemos aquí en la pestaña Data, tenemos las tres tablas, pedidos, artículos y clientes. Vale, si pinchamos en pedidos, se nos abre el cuadro correspondiente a pedidos, ¿vale? Y por debajo tenemos las otras tablas, artículos y clientes. En principio vamos a entrar en la tabla pedidos para configurar los campos. Tenemos que ir primeramente para configurar los campos a donde pone View Columns. Pinchamos ahí y aquí nos salen los campos que nosotros habíamos añadido en la tabla de Excel. Bueno, aquí en la tabla pedidos vemos que están los campos que nosotros habíamos puesto en Excel y aparte de esto tenemos un campo que se llama Row Number, que nos lo pone la aplicación por defecto, que en principio este campo no lo tenemos que tocar para nada. Y lo que sí vamos a hacer es, primero que nada, configurar la clave principal de nuestra tabla, que en principio la clave principal es un campo que identifica cada registro o cada pedido y que siempre tiene que existir, no se puede dejar en blanco. Entonces el número de pedido va a ser nuestra clave principal y le vamos a poner ahí key y se la vamos a quitar si la tiene en otro campo, solo la vamos a tener en el campo número de pedido y le vamos a poner que es la clave principal. Y el campo label, lo único de momento lo vamos a dejar ahí donde está, en cliente, no lo vamos a tocar y ya lo explicaremos más adelante. Vale, entonces, si se fijan aquí, yo tenía un registro guardado en la tabla de pedidos, que la tengo aquí en Google Drive. Vale, yo tenía ya un pedido hecho ahí, que es el que estamos viendo aquí ahora mismo en la aplicación. Entonces, fíjense que aquí tenemos, en principio, la tabla pedidos y la tabla artículos. Si nos pinchamos en la tabla artículos, vemos la lista de los artículos que teníamos. Y en la tabla pedidos, pues, tenemos la lista de los pedidos que hemos hecho hasta el momento, que solo es uno. Y si quisiéramos hacer un pedido nuevo, tendríamos que darle aquí al más. Pero antes que nada vamos a mirar que todos los campos estén bien configurados con su tipo de campo. Vale, en este caso tenemos aquí la fecha como tipo date, que es un tipo de fecha. Luego el número de pedido es un número, un number. Las cantidades son tipo number también, number, que él ya lo coge por defecto, pero si en el caso de que no lo cogiera por defecto, se lo pondríamos nosotros el tipo que nosotros consideremos. En este caso, las cantidades tienen que ser tipo number y los artículos, artículo 1, 2, 3, 4 y 5, tienen que ser tipo text. Vale, entonces si nosotros pinchamos aquí, ahora, pues nos aparecería para empezar a rellenar un pedido nuevo. En este caso, lo que nos interesa a nosotros es que cuando pinchemos en clientes nos abra una lista con los clientes que tenemos en la tabla clientes de Excel. ¿Vale? En principio, fíjense que aquí solo aparece pedidos y artículos. ¿Y qué tenemos que hacer para que nos aparezca también el formulario o la aplicación para los clientes? Pues nos vamos aquí a la pestaña UX y fíjense que aquí en UX están las vistas. Las vistas es lo que llama AppSheet a lo que se ve en la aplicación, ¿vale? Tenemos pedidos y artículos, ¿eh? Pedidos y artículos. Y entonces lo que tenemos que hacer es añadir una nueva vista. Entonces le damos a New View, ¿vale? Y en New View le vamos a decir que lo que queremos es la pestaña Clientes. ¿Vale? Y aquí en el nombre le ponemos clientes. Clientes. Después podremos configurar aquí cómo queremos que salgan los clientes. Si queremos que salgan así de esta forma o de esta otra.
Ya eso lo podemos configurar como queramos. Aquí hay varias formas para que nos salgan lo que tenemos en cada apartado. En el apartado clientes, pedidos y artículos. Incluso podemos añadir pues imágenes, etcétera, pero todo eso ya lo veremos más adelante. Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo de AppCheat, y ya aprendí a decirlo, de AppCheat a AppCheat. Nada, estén atentos porque voy a seguir haciendo vídeos de esta maravillosa aplicación y no olviden suscribirse a mi canal. Y muchas gracias por verme. Hasta luego.